Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues seguro que alguna vez te ha pasado que querías grabar algo con el programa OBS, que se usa mucho para los streaming, youtubers, influencers y demás, o simplemente porque quieras grabar la pantalla y el audio de tu ordenador, ya sea, yo que sé, una clase o algo, ¿vale? Y el problema es que por defecto no tiene un programador para grabar. Sí tiene un temporizador para terminar, ¿vale? Para terminar de grabar. Hay unos plugins aparte y demás, pero bueno, yo te voy a enseñar una opción bastante fácil para que empiece a grabar con una tarea programada, ¿vale? Entonces déjame un segundo, me voy a ir a otro programa para grabar OBS, porque si no, poca leche, aunque bueno, puedo ir enseñándotelo poco a poco. Para ello, lo que tenemos que hacer, bueno, antes de nada, suscríbete si te gusta este tipo de vídeos, si te ha servido y te sientes agradecido, dale un like, comenta que te leo, si tienes alguna duda y esas cosas, y en la descripción tienes forma de conseguir más barato pues Netflix y otras cosas y apoyar el canal. Nada, así que vamos al lío. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Lo dicho, pues lo que tenemos que ir es aquí a Windows y vamos a escribir tareas o programador de tareas. Ya has visto que empieza a escribir tareas programadas y por ahí lo tenemos. Bueno, te saldrá esta ventana. Que bueno, pues yo aquí tengo una chocha de cosas, ¿vale? Ni caso. Y tenemos que darle aquí botón derecho, nueva tarea básica. Se nos va a abrir una ventana que es esta y le podemos poner aquí el nombre que queramos. Pues OBS grabar. ¿Ok? Eso es lo que tú quieras. Y puedes ponerle también una descripción. Pues va a empezar a grabar. Bueno, desencadenante. Pues cuando lo quieres, o quieres programado y demás. Normalmente, pues esto yo lo pongo una sola vez y aquí le decimos cuándo. Entonces, pues por ejemplo, pues hoy que estamos a 1, prontito a las 8, bueno, pues yo que sé, a las 10. Aunque luego lo voy a ejecutar a posta para que veas que se graba. Por ejemplo, a las 10, que quisiéramos que se grabe. Y le vamos a dar a iniciar un programa. Le damos a siguiente y ahora viene el meollo de la cuestión. ¿Dónde está ese programa? Pues nada, vamos a irnos aquí, te voy a enseñar un poquito cositas de Windows. Aquí escribirás OBS, aunque yo ya lo tenía que ahí. Y con botón derecho, o si lo ves aquí, abrir ubicación del archivo. Nos vamos por aquí. Esto te abre el acceso directo, no te abre el programa en sí. Pero esto ya nos va a valer. Si le damos botón derecho propiedades o si dejas al y doble clic, te va a salir aquí las propiedades. Minimizo esto, ¿vale? Y aquí tenemos ya lo que vamos a necesitar, ¿vale? Entonces, en programa o script tenemos que ponerle el de destino. Y no me estoy confundiendo que sí. Ahora, en el siguiente, que se me oculta la tarea, en iniciar en, tenemos que darle aquí y aquí, ¿ves? Iniciar en, pues al final lo mismo. Vale, lo único es que hay que quitarle las comillas, que verás que tiene, porque si no puede dar error. El otro no, para evitar problemas con los espacios. Ok, y ahora este es el que tenemos que escribir el argumento mágico. Entonces vamos a escribir guión, start, de empezar, recording, de grabar, M. Voy a verlo, start, recording, barra M. Digo, M, ¿vale? Lo tenemos ahí. Le damos a siguiente y finalizamos. Y si lo buscamos por aquí lo tengo. Así que nada, lo dicho, veis que estoy aquí grabando con OBS, lo voy a parar un momento, me voy a ir al otro programa que uso para grabar, para que podáis verlo, pues si no, malamente, te atrás. Vale, ya estoy en el otro programa, espero se me grabe bien el audio y demás, y me voy a traer el famoso programador de tareas, que creo que se me va a poner en esta pantalla. Ok, vamos a minimizar esto, y le tenemos aquí, pues tenemos dos opciones, o esperar hasta las 10, ¿vale? O haber puesto las 9 para que veas que se hace, pero bueno, lo suyo es poner la hora que tú quieres y la forma de probarlo es botón derecho, ejecutar. A ver si no se me abre la otra pantalla, si no repito y grabo la otra pantalla. Ejecutar. Esperamos, ¿veis? OBS no está abierto, ¿vale? No está abierto por un lado. Se abre OBS y si te fijas, está grabando, ya, está grabando directamente. Y, ¿veis? Pues está grabando. Detener, pausar y está grabando. Lo voy a pausar, ¿vale? ¿Cuál sería, entre comillas, el problema? Que no pararía nunca de grabar. Para eso está aquí, herramientas, temporizador de salida. Y tú lo que haces aquí es que en activar temporizadores en cada grabación,
Entonces le das aquí y le dices detener grabación después de pues 1 hora o hora y media. Esto tú lo dejarías activado y la próxima vez que grabe, en principio, pues se pararía cuando haga esto, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Así que nada, cualquier cosa ya me comentáis. Como veis, esto ya estaría. Vuelvo aquí a cerrar y le damos aquí a ejecutar otra vez, que es lo mismo que cuando llegue la hora. Tienes el ordenador encendido y ¿veis? Ahí está. Cosas. Para que esto funcione, el ordenador tiene que estar encendido y con la sesión de usuario iniciada. Y que no se bloquee, porque si no te graba, me ha pasado el audio y no el vídeo se queda en negro. Así que nada, espero que os haya servido, que os guste, dale un like, comentar. Hay un plugin que también te lo hace, os lo traeré en un próximo vídeo, a ver si me gusta más. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.